en el orden del Padre Nuestro es la cuarta petición, ¿sí? Las tres primeras tienen que ver con Dios y su gloria, Dios y su reino. Y esto no es evidente porque en cada una de las tres peticiones se habla de tú, ¿sí? Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Ok, pero ahora habla de nuestras. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pregunta, ¿qué se requiere para poder orar así? ¿Qué se requiere? Fe. Fe lo vamos a poner con otra palabra, ¿ya? Pero en el fondo está muy bien. Confianza. ¿Sí? Debemos confiar de que es nuestro Dios quien nos provee. Pero para confiar debemos. ¿Ah? ¿Qué debemos? Debemos conocer, ¿verdad? Si nosotros conocemos a alguien, nos puede dar mayor o menor confianza. Incluso a veces nosotros decimos, no tengo tanta confianza como para... ¿Verdad? ¿Nos pasa o no? No tengo tanta confianza. ¿Mm? Y entonces, para orar de esa manera, debe haber confianza. ¿Sí? Pero para confiar nosotros debemos conocer. ¿A quién? Al que le vamos a pedir algo. ¿Sí? Debemos conocerlo. Porque pedirle algo a alguien que no conocemos, aquí tenemos un nombre, les digo, este es Patúo. ¿Ah? Claro, ni lo conozco. ¿Qué se ha imaginado? ¿Qué se cree? Entonces nosotros necesitamos conocer ¿a quién? A Dios. Porque ¿a quién es esta oración? ¿A quién va dirigida? Al Padre. Al Padre nuestro. La oración está dirigida al Padre nuestro. Por lo tanto, yo debo confiar en Él, pero para confiar en Él yo lo debo conocer. Si no lo conozco, es obvio que estos van a ser palabras que los voy a leer, tal vez las voy a repetir, pero yo no las voy a creer. Abran su Biblia en el Salmo 118. Salmo 118. Perdón, no es el 118, es el Salmo 18.
Salmo 18. ¿Lo encontraron? Ya. Hay un título, ¿cierto? Bueno, yo les he dicho que los títulos, la mayoría de los títulos no son inspirados, no vienen en el texto sagrado, fueron puestos como para entender mejor el pasaje que sigue. Y el título que aparece aquí dice Acción de Gracias por la Victoria en su Biblia, ¿sí? Sí. Ok, ese. Entonces, pero inmediatamente abajo hay una referencia y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 51. Sin perder el Salmo 18, vayan al segundo libro de Samuel, capítulo 22, los versículos 1 al 51. Sin perder el Salmo 18. Yo lo leí en paralelo y ambos son iguales. Dicen exactamente lo mismo. Hay algunas leves palabras, 4 o 5 palabras que cambian, pero significan lo mismo. En el segundo libro de Samuel 22 y comparado, puesto en paralelo con el Salmo 18. Sin embargo, hay una diferencia que es tremendamente notoria. ¿Quién la encontró? La diferencia entre el Salmo 18 y el segundo libro de Samuel, el capítulo 22. Te amo, oh Jehová. Esa declaración no está en el segundo libro de Samuel. Quien escribió el segundo libro de Samuel es atribuido a Samuel. Obviamente no fue David. Y solamente él transcribió lo que David dijo en esa oportunidad. Pero David, cuando él lo escribe, él comienza con esa declaración de amor a Dios. Y él dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuál es la consecuencia de conocer a Dios así? La primera parte del versículo 3, ¿qué dice? Invocaré a Jehová. Si Él es todo eso para mí, y yo lo amo, es natural que yo lo invoque. Lo conozco, confío en Él, lo amo. ¿Qué mayor demostración de confianza que amar? ¿Sí? Cuanto más amamos, mayor es nuestra entrega. No tengo que hablar mucho de eso, es una cosa natural. Así es también con Dios.
Pero esto se produce mediante, primero, conocimiento. Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Todas las cosas nos han sido dadas, las conocemos, no son ignoradas por nosotros. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, la confianza y el conocimiento se traduce en amor. Si nosotros no amamos, no hay confianza. No hay confianza. No hay relación. Cuando nosotros oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esto habla de que hay confianza en el Padre, que lo conocemos. Y es más, si nosotros oramos, la primera oración es que tu nombre sea santificado. Y la santificación de Dios pasa por amar a Dios, tener su nombre como sagrado, tal cual como nosotros no admitimos una ofensa a aquel que es objeto de nuestro amor, ¿verdad? Háblenle mal de un hijo a una madre, a ver cómo les va. Háblenle mal de la esposa al marido, a ver cómo les va. ¿Por qué? No me le toques. Cuidado ahí. Porque es objeto de nuestro amor. Entonces nosotros no permitimos que su nombre esté en boca de cualquiera de esa manera. Lo amamos. Orar de esta manera significa que amamos a Dios. Y por eso podemos dirigirnos a Él con esta confianza. ¿Me sigue? Y esto me lleva a preguntar, ¿amamos a Dios? ¿Lo conoces? Si lo conoces, ¿por qué dudas? Muy bien. ¿Alguien quiere decir algo? Porque esta petición está antes que la siguiente. Creo que somos más conscientes de la necesidad cotidiana de cosas cotidianas, valga la redundancia, que de la necesidad del perdón. Y también hay una tendencia que se evidenció en el gnosticismo,
El gnosticismo es una doctrina pseudo-cristiana que dice que todo lo material es malo, que solo lo espiritual es bueno. Esa enseñanza no viene de la Biblia, esa viene del mundo pagano, viene del mundo griego. ¿Sí? Entonces, algunos consideran mucho más espiritual pedir por la santidad de nuestras vidas que pedir por el pan nuestro de cada día. Y Jesús, la verdad, no avala eso. No avala por un gnosticismo, sino que Él nos creó como seres integrales. Y como seres integrales que no somos dioses, tenemos necesidades. Y Él nos ha enseñado que esas necesidades debemos confiarlas y pedírselas a Él. ¿Sí? Obviamente hay necesidad de perdón, claro que sí, pero ya vamos a ver eso. Ahora estamos aquí. Ahora bien, ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir? Vamos a borrar esto porque esto no tiene que ver. ¿Cómo pedir? ¿Sí? No. No. El pan nuestro de cada día habla de nuestras necesidades físicas. La palabra, Él ya la ha dado. Está con usted. Pero esa es una negligencia suya. No es porque Dios no se la dé. En cambio, se nos enseña a pedir por nuestras necesidades. Ahora, cuando nos enseñó el pan nuestro de cada día, no quiere decir que solamente sea el pan y no sea el churrasco. No quiere decir que solo sea el alimento y no sea otras necesidades, porque tenemos otras necesidades, ¿o no? ¿Tenemos necesidades afectivas? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenemos necesidades emocionales? Sí. Todos tenemos necesidad de amar y de ser amados. Porque Dios nos hizo seres relacionales. Nos relacionamos. Habrán ermitaños, pero Dios no nos hizo así. Entonces hay necesidades en nosotros que deben ser satisfechas dentro del plan de Dios para el hombre y para la mujer. ¿Se entiende? ¿Sí? Negarnos a eso cuando tenemos la obligación de dar es pecar. Pero hay otras necesidades. Por ejemplo, Dios crea al hombre y lo mandata a trabajar. Lo mandata a trabajar antes de la caída. El trabajo no es consecuencia de la caída. ¿Ah? Como algunos creen. La maldición del trabajo. No, no es una maldición. Es justamente eso hace a una necesidad del hombre. A la necesidad de su industriosidad, de desarrollar su inteligencia, a la necesidad de lo que hablamos de realizarse. ¿Cómo se siente después que hizo algo bien hecho? ¿No nos sentimos bien? Me quedo bueno. A veces puede ser algo, un plato de comida.
Y a veces queda, pero realmente que nosotros entendemos lo rico que quedó, ¿no? Pero ¿cómo nos sentimos? Yo lo hice, me quedó bien. ¡Qué bien! Esa necesidad de aprecio y también del reconocimiento del otro, eso es algo válido, es algo normal. No vivimos de eso, porque eso nos llevaría ya a otro problema, ¿cierto? Un problema que tiene que ver más con idolatría. Pero necesitamos también ese reconocimiento. Entre paréntesis, no somos menos por agradecer. Por supuesto, pero no solamente para nuestras relaciones, para nosotros mismos. Porque si usted jamás le agradece a su hijo nada, y siempre está con un rostro hosco, tiene cara de no toda la vida, entonces ese niño lo más probable es que él crezca inseguro, porque él no sabe si lo que está haciendo, qué es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros, mientras vamos creciendo, queremos por sobre todas las cosas agradar a nuestros padres. ¿Ah? Y si el papá es carpintero, el hijo, no, yo quiero ser carpintero cuando grande. ¿Ah? Si el papá es mecánico, yo quiero ser mecánico cuando grande. Entonces tienen eso de imitar. Y está bien. Pero si usted no reconoce cosas que sus hijos hacen, al final ellos son inseguros. Cuando nosotros reconocemos estas cosas en otros, estamos contribuyendo, estamos haciendo algo que Dios también hace con nosotros. Porque Él da testimonio interno por el Espíritu de Dios si algo que hemos hecho está bien o está mal. ¿Sí o no? ¿No ha sentido muchas veces esa reprensión? Hicieron algo, pero internamente uno sabe, pude haberlo hecho mejor. Entonces, las necesidades, cuando están aquí, el Señor nos enseña a orar, es por algo que es básico, pero que engloba todas nuestras necesidades. No es solamente el pan. Engloba todas nuestras necesidades físicas. Dios nos escandaliza por escucharnos algunas peticiones. ¿No? Si Él nos hizo. Y Él nos hizo con deseos. Y esos deseos deben ser satisfechos dentro del plan, de los límites que Dios establece para sus hijos. Entonces, no los tenemos, debemos pedirlo. No nos debemos avergonzar por pedir cosas que son físicas, que son cosas de este mundo, de esta vida, ¿no? Si Él nos da la pauta para que nosotros las pidamos, Él las provee. Dígame. Hay una palabra que dice que a veces pedimos mal. Sí, Santiago. ¿Usted lo ha dicho que debemos pedir primero para el reino de Dios? No. Y ahora parece que El texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia y nada más. No. Pero, es que cuidado con eso. Porque atender su hogar, ¿es espiritual o es de esta vida? Pero tengo que pedir al Señor para que me dé sabiduría también. Pero no nos dice la Escritura todo lo que hagáis. Debe ser hecho
en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. Entonces, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites y pasiones. Ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Porque el pan nuestro de cada día, si nos referimos solamente al pan, ¿cierto? Una masa de harina con levadura y sal, es distinto de un kuchen de frambuesa. Me encanta el kuchen de frambuesa. Es una de las pocas cosas dulces que como con ganas. ¿Sí? Pero eso no es una necesidad diaria. Es un lujito, un gustito que me puedo dar así, alejadito. ¿Sí? Entonces, no es que yo voy a pedir mi kuchen diario. ¿Se entiende? Entonces, si pedimos y vamos a ver que algunas oraciones Dios no las responde y en otras que ni siquiera deberíamos atrevernos a pedir, vamos a ver eso. Pero no hagamos una división nosotros pensando que así somos más espirituales. Cuidado con eso. Eso es gnosticismo. Por ejemplo, si yo pido de alguna manera que en mis próximas vacaciones Dios me ayude para poder tener un momento bueno con mi familia y poder ir a algún lugar a donde pasear, eso no tiene nada de malo. No. Pero si digo, no, es que eso es como muy carnal, eso es gnosticismo. Si ese deseo de salir de vacaciones te consume, y por ese deseo de salir de vacaciones, tú dejas de congregarte porque, oye, tengo que trabajar para juntar más plata porque me voy de vacaciones. Entonces ahí se fija que están en contraposición dos cosas. Un deseo legítimo lo convierto en algo ilegítimo, porque lo pongo en una prioridad que Dios me dice que no, porque Él me dice que primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero esas demás cosas que van a ser añadidas, que ciertamente son añadidas, son nuestras necesidades que yo debo pedir cada día. ¿Se entiende? Entonces, claro, yo debo pedir por esas cosas. Debo pedir, Señor, provee, porque de aquí a unos cuantos meses más tengo que cambiar los 4 neumáticos del vehículo. ¿Sí? Pero yo no ando pensando día y noche en los 4 neumáticos del vehículo. Pero están ahí, pero eso no me consume. Y si del dinero que yo dispongo mes a mes para ofrendas, que no tienen que ver con la iglesia, sino que tienen que ver con necesidades particulares de lo que el Señor diga, y no tiene que ver conmigo, y yo voy a decir, no voy a usar porque lo voy a usar para los neumáticos. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? No. Pero yo ahí estoy encargándome de algo, en vez de confiar en la provisión de Dios. Sí, este es un asunto muy serio y en el que caemos nosotros, porque muchas veces oramos pero no confiamos. ¿Y cómo se evidencia que no confiamos? En que nosotros queremos manipular las cosas o hacerlas de tal manera para que esas cosas ocurran. Vamos al ejemplo de las vacaciones. Estás orando por las vacaciones. ¿Es lícito? Claro que es lícito. Es lícito.
Pero resulta que él está orando por las vacaciones y al mismo tiempo está tramitando un crédito. ¿Ah? 2 millones de pesos, total. ¿Y cómo lo hago? No importa, si ahí después veo cómo lo hago. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en el préstamo? Hay algo que no encaja ahí. Y este ejemplo fue lo que me pasó a mí hace muchos años atrás. Y la razón por la cual rompí algunas tarjetas. Entonces, las cosas legítimas podemos convertirlas en ilegítimas. Todo lo que toca el hombre lo puede pervertir, y de hecho el impío lo pervierte. Cuando Dios nos enseña que debemos confiar en Él, es una invitación a conocerle. Y cuando le conocemos, sabemos que Él no nos va a fallar. Volviendo al tema de las vacaciones. Estaba el deseo de ustedes de ir a Colombia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado? Queremos ir. Pidámosle al Señor. Y claro, me lo confesó Jairo cuando todavía vivías en el departamento. Cuando estabas hasta aquí de deuda. Cuando no te alcanzaba para cubrir tu mensualidad. Pidámosle al Señor. ¿Cuánto te costaron los pasajes? ¿Ah? Nada. Hermanos, un pasaje a Colombia. Vía aérea. Para los 3. Y no te costó nada. No te puedo creer. Eso hace nuestro Dios. Por eso el salmista dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Así como nosotros como padres nos sentimos bien, contentos, cuando podemos cumplir el deseo de uno de nuestros hijos. A veces son cosas pequeñas, pero lo pudimos hacer y ver la alegría de nuestro hijo. ¿Cómo cree que se siente nuestro Padre Celestial cuando Él provee para nuestras necesidades y más todavía y nos sorprende? Pero eso es posible cuando tú confías en Él. Porque a lo mejor el mismo viaje podría haberlo hecho y para callado pide un par de préstamos en distintas instituciones financieras para que poder hacer el monto. Y claro, va. Pero no es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo debemos pedir? Y aquí, lo primero, que tiene que ser conforme a su voluntad. Me puse medio cubano. Conforme a su voluntad. Y es obvio, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la tercera petición del Padre Nuestro? Sea hecha, hágase. Tu voluntad. Entonces yo no puedo después venir a orar de acuerdo a mi voluntad. Bueno, ¿cómo es la cosa? Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Verdad? El ejemplo lo tenemos en Jesús, ahí en Lucas 22, 41, 42, 22, 42. Cuando Él ora y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú.
Ahí tenemos un hombre entregado a la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos da ahí un ejemplo. Pero vamos a la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5. Versículo 14. Alguien que lo lea. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se fija que ahí comienza hablando también de confianza? Entonces, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pareciera un cheque en blanco. ¿Ya? Pareciera. Pero vamos a aclarar. Vamos al capítulo 3. Los versículos 21 y 22. La página siguiente dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cualquier cosa que pidiéramos, Él la va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿No será esta la raíz de que oramos mucho y hay poca respuesta? ¿No será que no estamos haciendo la voluntad de Dios? Es lo que nos dice el texto. ¿Nosotros podemos tener esta confianza? Claro que sí. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables a nosotros mismos, ¿no? A Dios. Tu voluntad. Ve que todo cuadra. Todo calza. Tu voluntad. Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios requiere obviamente que conozcamos la voluntad de Dios. Requiere, en segundo lugar, debemos pedir con confianza. Con confianza. Mateo capítulo 7, los versículos 7 al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Debemos tener esta confianza. Ahora, retrocedamos algunos años a nuestra infancia, a ver si nos acordamos. ¿Cómo nos sentíamos cuando nosotros habíamos hecho alguna maldad y estábamos ante nuestros padres? ¿Cómo nos sentíamos? No decíamos nada, pero andábamos. Y nosotros de nuestro hijo decíamos, algo hizo este. ¿Verdad?
¿Por qué? Porque el hijo anda como corrido, esquiva la mirada. Y uno le pregunta, ¿qué hiciste? Ya, damos por hecho que algo hizo. Y algo malo. No hay confianza. No hay confianza. Pero cuando está todo bien, el hijo tiene esa relación, no está rota. Por lo tanto, está todo bien. Y uno percibe eso. Uno se da cuenta cuando la relación se rompe. Y se rompe no porque uno la haya roto, entonces aquí hay un problema. Este chiquitito se metió en un lío. O te metiste en un lío. Porque tú no eres así. De la misma manera con nuestro Padre Celestial. Entonces, la relación con nuestro Dios es lo que nosotros debemos cuidar. Primero, debemos conocerle. Segundo, debemos cuidar esa relación. Por eso que nos invita a confesar nuestros pecados diariamente. En tercer lugar debe ser sin ansiedad. Sin ansiedad. Esa necesidad que nosotros tenemos y que le pedimos a nuestro Dios no debe dominar nuestra vida. Sin ansiedad. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué más? ¿Ya? ¿En toda? Con acción de gracia. O sea, antes de recibir yo ya estoy agradecido. ¿Cómo no voy a estar agradecido si yo sé que mi Padre va a proveer? Y si no me provee lo que yo quiero, tal vez me provee algo mejor. Y es muy probable. O el momento para esa provisión lo va a dilatar, porque ahora mismo no estoy preparado para recibir lo que Él me quiere dar. Entonces, obvio que debe haber gratitud. Porque Él es bueno. Él es bueno. Entonces yo no debo tener ansiedad. Y por último, yo debo tener una actitud de estar entregado a su voluntad. ¿Recuerdan a Jesús orando? En Lucas 22. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, se está pidiendo algo, pero se está en la misma oración entregado a su voluntad. Pastor, es lícito, por ejemplo, si uno está pasando una prueba muy grande, Ya. y uno pedir al Señor que le quite esa prueba, pero en base a eso, que se haga la voluntad de Dios, y no la mía, o no se puede pedir al Señor que nos quite la prueba. Más que pedir que nos quite la prueba, lo que nosotros debemos pedir es gracia y sabiduría para pasar esa prueba. Porque Dios la ha dispuesto para nuestro bien y para su gloria. Mediante esa prueba, Él nos está enseñando. Nosotros debemos buscar siempre qué es lo que Dios me quiere decir aquí. ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me falta? Que Dios me envió este tipo de prueba. Entonces, Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Y en una de esas,
Lo que nos falta es una actitud de entrega a su voluntad. Y tal vez oramos, entrega, ya Señor, haz lo que tú quieras. ¡Pum! Y desapareció la prueba. Porque todo lo que Él quería era que nosotros nos rindiéramos a Él. ¿Pasa? Pasa. Entonces, ¿por qué pedir? Bueno, ¿por qué pedir? Porque Dios así lo desea. Él desea que nosotros le pidamos. Porque de esa manera nosotros somos conscientes de que somos dependientes. Dependientes. ¿Por qué las personas que tienen mucho dinero la mayoría de las veces son soberbias? Porque ellos tienen, yo lo que necesito, ¿verdad? No es el caso nuestro. Gracias a Dios por eso. Porque Él nos enseña a depender de Él. Depender de Él, cualquiera sea nuestra necesidad. Entonces, hemos hablado del error gnóstico, de las diferencias en las peticiones físicas, las peticiones espirituales. Nosotros no debemos caer en esas cosas. Ahora bien, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son? Y sería bueno que tal vez tomaras una hojita y las escribieras. ¿Cuáles son tus necesidades? Llévalas delante de Dios. Lleva esas necesidades delante de Dios. Porque Él se inclina para escuchar las peticiones de sus hijos. Por lo tanto, derramemos nuestros corazones delante de Él. ¿Tener un hijo es espiritual? Y Ana nos derramó su alma. Por este hijo lloraba. No hagamos diferencias que Dios nos hace. ¿Cuáles son tus necesidades? Llévalas ante el Señor. Llévalas ante el Señor. Y cuando Él responda, da testimonio de su bondad. Y así como Ana, por este hijo oraba, hermano, yo estaba orando por esta situación y el Señor me respondió. Muy importante, no solamente que derramemos nuestro corazón ante el Señor, sino que también que nos sometamos a su voluntad. Recuerda, hemos orado antes, sea hecha tu voluntad. En medio de nuestras necesidades, esa oración no cambia. Es la misma. Debemos someternos a su voluntad. Y así observemos cómo Él satisface nuestras necesidades. Así que por eso te invito, anótala. Anótala, ten una hojita ahí. Y cada vez que dobles tus rodillas, te presentes ante el Señor. Recuérdatela a Él. Y recuerda, Él se inclina a oír la petición de sus hijos. Este es el Dios que nosotros servimos. Nuestro Dios es bueno y es cercano. Y Él se ocupa
de nuestras necesidades. Entonces, acudamos a Él. Acudamos a Él. Amén. Cuando estemos orando, entonces el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, no es solamente el pan, son mis necesidades. Mis necesidades. Y cambian, no es lo mismo la necesidad de un niño, la necesidad de un viejito. Encontramos un viejito orando ahí en los salmos. Aún en mi vejez, no me dejes. Eso significa que, aunque tal vez mi mente se extravíe y llegue un momento en que ni siquiera sepa quién soy, no importa, porque Él sabe quién soy y le pertenezco a Él, aunque yo en mi mente ya esté completamente ido. No nos trae esto seguridad. Gloria a Dios. Qué maravilla tener un Padre así. Qué maravilla tener un Dios que es Dios nuestro desde antes de la concepción y que es poderoso para llevarnos aún más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios. Alabemos su nombre.